Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear la factura de nuestro proveedor. O sea, el proveedor ya nos mandó su factura. Y para eso nos vamos a ir a este que dice Create Supplier Invoice. Ya, vamos a entrar ahí. Chan, 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 chan. Ya, mire, nótese. Ya me sale ya invoice. En la fecha, voy a poner la fecha de hoy. Y ya, de acá en el importe le voy a poner 500. Ya, 500 es lo que nos cobra. Y en la referencia yo le voy a poner 777. ¿Y cuál era el nombre de mi proveedor? Oficina Red, ¿no? Yo le voy a poner todo eso en referencia. Ya, esa voy a ponerlo en referencias. Y ya, no tengo nada más que hacer acá. Ahora acá en Invoice Party Field voy a seleccionar acá. ¿Y a quién tengo que buscar acá? Acá tengo que buscar a mi proveedor, ¿no? Entonces por eso era importante ir guardando, ¿no? O sea, acá está su numerito, más fácil se lo hago con su numerito. Acá está. Listo, ¿no? Ya lo tenemos. Y ahora la parte que tenemos que llenar, porque ya hemos encontrado de quién es esta factura, ¿no? De ahí nos tenemos que ir a esta parte que dice GL Accounts Item. Ya, y cuando estemos ahí, tenemos que darle acá donde dice Add. Ok. Y acá, donde dice Amount, hay que fijarnos que diga Debit. ¿Ya? ¿De qué cuenta va a salir eso? Y el monto, ¿no? ¿Y de qué cuenta va a salir eso? De la cuenta que hemos creado, mira. En este caso era... Ajá, ¿se acuerdan? Que creamos en videos anteriores la cuenta eh, este de, de gastos, ¿no? La cuenta de gastos, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a darle check. Invoice was successful check. O sea que fue chequeado. Todo bien, ¿no? Hasta ahorita todo está muy bien. Ahora, si es que le sale algún tipo de error, entren acá donde dice Show Details. Ya, entren ahí. Y más abajito donde dice Account Assignments. Ya. En centro de costo. Acá. Hay que seleccionar un centro de costo. Y el que vamos a seleccionar es el... Lo voy a escribir mejor para ganar tiempo. Aunque está por acá. Es el NAAD. Vamos a buscarlo. Está por acá nomás. NAAD. El de acá, miren. NAAD. Que vendría a ser costos de administración, ¿no? Ahí está.
Ya lo voy a seleccionar y nuevamente le voy a dar check. Dice que ha sido chequeado todo bien. Y de ahí le voy a dar a Simulate. Hace la simulación. Y si no hay ningún error, le vamos a dar a POS, a contabilizar. Quiero que se note, ¿no? Miren las líneas que se están generando. El proveedor, ¿no? Y el gasto, ¿no? Que equivale a ese proveedor. Y ahora le vamos a dar a contabilizar. Y acá está el documento que se ha creado. Yo lo voy a guardar. La Supplier Invoice. Y ya le voy a poner que no. Vamos a hacerlo ahora en español, con el otro. Entonces tenemos que ir a Financial Accounting. Crear factura de proveedor. Muy bien, hay que llenar los datos. Mire, de por sí ya me sale factura. Acá le voy a poner la fecha. Quedamos en 500, ¿verdad? 500 en la referencia. Le voy a poner el nombre del proveedor, que es este de acá. Y obviamente el numerito de mi proveedor, ¿no? Sea más fácil buscarlo. Acá está, listo. Ya. Ya generó. Estoy viendo. Voy a revisar si copia bien los datos. Listo, sí, he copiado bien los datos. Ya, de ahí nos teníamos que ir. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que irnos a posiciones del libro mayor. De acá era añadir, ahí. Ya, que diga debit. Y acá vamos a escribir nuestra cuenta. Y acá sí el importe. Acá sí el importe, ¿no? Ahí escribimos nuestro número de cuenta. Verifico que ese sea mi número de cuenta el que creé. Sí, acá está. Ya. Estoy escribiendo acá. Que diga debit. Que diga eso. Mostrar detalles. Y en mostrar detalles vamos a irnos acá al centro de costo. Y en el centro de costo no me sale. Ya, escribo el centro de costo. Ya estoy escribiendo el centro de costo. Y bueno, le voy a dar verificar. Listo. Porque aparecía como un error, pero si se han dado cuenta, el error ya ha desaparecido. Porque ese error aparece por el tema del centro de costo. Le vamos a volver a dar a verificar. Ya, ahora le vamos a dar a simular. Listo, miremos, ¿no? Las partidas que se están generando. Y ahora le vamos a dar a contabilizar. Y listo, ya tenemos la factura ya está ingresada la factura del proveedor. Vamos a copiar abajo. Ya está ingresada la factura del
proveedor. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Pero ahora lo que vamos a hacer ahora es hacer una visualización de cómo ha quedado las partidas, ¿no? Vamos a hacer primero la visualización en inglés. Si se dan cuenta, acá nos sale display account balance. Vamos a buscar el que diga display account balance. Display, acá está, display, acá en esta parte, display GL accounts balance. Ya, vamos a entrar acá. Y bueno, los datos que tenemos que llenar, ¿no? US, ¿no? Y la cuenta que nos interesa. ¿Cuál es la cuenta que nos interesa? Esta es, en este caso, la 77. Esta de acá. Y acá le escribimos el año de ahora. Nada más. Y vamos a darle go. ¿No? Y si se fijan, ahí están los 500, ¿no? Los 500 en la parte de debit. Ya, ahora vamos a verlo en español, sería visualización, este de acá, ¿no? De saldos de la cuenta del mayor, que está bastante sencillo hacerlo. La sociedad y nuestra cuenta, ¿no? Que es la 6318885, y de ahí le escribo el año 16 y le voy a dar a ir, y ahí me sale, ¿no? Ahí está el periodo, ¿no? Importe en el debe. Ahorita está importe en el debe, ¿ok? Haciendo, y eso que hemos estado trabajando con nuestra cuenta, si se dan cuenta, es nuestra cuenta de gasto, ¿no? La cuenta de gasto que habíamos creado. Y ahora sí, vamos a hacer ahora otra visualización. Vamos a regresar. Vamos a regresar y la siguiente visualización la vamos a hacer acá donde dice display supplier balance. Ya, solo es un tema de visualización. Ya hemos hecho la parte de la creación, pero sí es importante que se sepa visualizar. Ya, y acá podemos buscarlo por nuestro proveedor. Entonces, ¿dónde está mi proveedor? El número de mi proveedor, el de acá, primero, supplier, y le damos go a company com, sabemos que es el de Estados Unidos, y el año ya. Y si se fijan, acá me aparece, ¿no? Miren en el balance, ¿no? Acá me aparece en el balance y en el periodo 8 porque es el mes en el que estoy trabajando. Vamos a verlo con el otro, que si no me equivoco es de acá, visualización de saldos de acreedor, ¿no? Acá vamos a copiar el código con el 2. La sociedad ya, y el periodo 16, le damos a ir. Y si se dan cuenta, ¿en qué lado me aparece? En el lado de crédito, ¿no? Lado de crédito. Porque es una salida. Listo, ahora sí puedo decir que eso es todo. Eso es todo.